Gracias, Sonia Montaño de la CEPAL. Bueno, felicitar las presentaciones, pero mi punto ahora es como destacar lo interesante que resulta, lo que ya marcaba Félix, toda la potencialidad que puede tener una encuesta de uso del tiempo, sus derivadas y cómo nos ayuda a entender. Creo que ustedes lo han dicho tan claro que no hay que reiterar y probablemente habrán preguntas metodológicas. Mi punto ahora es destacar cómo este tipo de conocimiento nos permite mejorar las políticas públicas y sobre todo pone de relieve algo que está surgiendo en América Latina gracias al enfoque de género y la transversalización de la perspectiva de género en todos los ámbitos de la política, porque en todos estos esfuerzos ya vemos la coordinación interinstitucional como un proceso que se ha gestado para mejorar la herramienta, que por lo tanto abre las posibilidades del diálogo entre productores y usuarios, acorta el camino entre la recolección y el uso, pero pone en claro cómo las políticas de género en última instancia traducen el concepto de transversalización en nuevos arreglos institucionales. Creo que todo lo que hemos escuchado nos ayuda a ver que no bastan las políticas sectoriales, que las políticas de género, si bien tienen sus órganos normativos, no pueden seguir adelante si no hay otros sectores que se involucran, incluidos bancos centrales, y que tienen que ser políticas de Estado, porque, por ejemplo, lo que nos cuenta Colombia es muy interesante, porque la ley no solamente legitima la generación de la encuesta, sino que además va haciendo preguntas que permitan ver el uso, este monitoreo de qué es lo que pasa. Quizás es algo que hay que sistematizar, porque si ponemos el foco, por ejemplo, en lo que se hace en violencia, algo similar ha ocurrido. Las leyes, hay algo que tiene de típico, de propio, la transversalización de la perspectiva de género en las políticas públicas, que yo quiero destacar porque a veces pasa desapercibido. Todo el mundo cuenta los procesos de articulación, hablan de la intersectorialidad, hablamos de la transversalidad, pero no le estamos poniendo nombre a que eso significa una nueva forma de hacer política pública, que ciertamente está siendo mirada, como ya se ha dicho varias veces aquí, por ambientalistas, por el tema mismo de la pobreza. La multidimensionalidad de la pobreza no es solamente varias variables, es muchas políticas. Entonces creo que quiero destacar esto como mostrar en concreto hacia dónde nos lleva el dato adecuado y cómo la construcción de ese dato de manera participativa y articulada produce los resultados que ustedes nos han presentado y que realmente se agradecen. Muchas gracias, Sonia. Tengo dos personas más. A ti, tu nombre, por favor. Ana María Güemes, yo trabajo en UNICEF México y tengo dos preguntas. Ok, bueno, entonces sigue Ana María Güemes, luego sigue Mercedes Pedrero, luego sigue Paz. De este lado, para ser equitativo, una más, ¿sí? Claro que sí. Y luego damos chance a las presentadoras de dar testimonio de sus preguntas, ¿no? Y igual tenemos tiempo para otra ronda, ¿sí? Entonces, Ana María, tienes el piso, perdón. Gracias. Una primera pregunta es para la colega de Colombia. Yo no sabía que ustedes ya estaban también oficialmente implementando una medición multidimensional de la pobreza. Y aquí lo que nos mostraste tú es pobreza de ingresos y pobreza de tiempo. Yo quisiera ver si pudieras referirte a algunas otras dimensiones que ya estén considerando en la medición oficial o vayan a considerar en algún futuro. Mi otra pregunta es para el colega de CEPAL, que no sé si lo tenemos todavía oportunidad o si alguna de las especialistas del panel también quisiera referirse a esto. Y es en relación con las dificultades metodológicas para incluir mediciones adicionales, digamos, a las mediciones multidimensionales ya existentes. Nosotros en UNICEF hemos trabajado conjuntamente con Coneval en el análisis de la pobreza infantil en México
y también hicimos un ejercicio de incluir por lo menos 3 otras dimensiones que consideramos muy importantes para explicar la pobreza infantil, como podrían ser el trabajo infantil, el estado nutricional, más allá del acceso a la alimentación, que sí está contemplado en la medición oficial, y crecientemente el acceso a tecnologías de la información. Se va a relacionar también la brecha digital con la persistencia de pobreza. Y evidentemente este era un ejercicio únicamente de ver los indicadores, porque pues las fuentes de estos 3 datos son muy diferentes a la fuente con la que se mide la pobreza en México. Sabiendo estas dificultades, también me viene a la mente algún momento en el que se habló de incluir, por ejemplo, ítems específicos en las canastas que pudieran ser relacionados con mujeres. Y recuerdo un ejercicio hace bastantes años de Mónica Orozco, que en ese momento estaba en InMujeres, incluyendo, por ejemplo, en las canastas toallas sanitarias y pantimedias, por decir algo. Era un ejercicio de simulación y los resultados que arrojaba eran muy diferentes. Entonces, yo no sé si esto también se esté considerando, dada la dificultad inmediata de incluir otras dimensiones, por lo menos incluir otros ítems en las canastas que puedan reflejar mejor situaciones específicas, como el caso de la pobreza en las mujeres o también, evidentemente, la pobreza en la infancia. Gracias. Muchas gracias, Ana María. Mercedes, tienes el piso. Gracias. Mercedes Pedrero, de la UNAM, invitada por InMujeres acá. Bueno, es concretamente sobre lo que me dedico, sobre el valor económico del trabajo no remunerado, que bueno, yo creo que está bastante ya consolidado cómo se integran en las cuentas satélites, y eso pues yo creo que es un gran avance, aunque se hace la precisión con toda justicia, ¿verdad?, de que no pueden haber duplicaciones. Entonces lo que se incluye son los servicios, ¿no? Entonces aquí es un llamado para que no nos olvidemos cuando hablemos del valor del trabajo no remunerado, es una parte va a cuentas nacionales y el otro no va a cuentas nacionales, o sea, el total tiene que incluir la componente de lo que se materializa en bienes, ¿no? Esto es así como un llamado, porque después tenemos que dar 2 cifras y aclarar con precisión eso. Sobre los métodos de valoración, bueno, aquí se habla del generalista, del híbrido y demás, ¿no? Una de las sugerencias o preocupaciones mías es de no incluir como valor de especialista al trabajo de la empleada doméstica, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí intervienen cuestiones que no son económicas. Yo creo que aquí ya en muchas presentaciones se demostró que hay discriminación étnica en todos nuestros países, aunque hay gente que a veces no lo acepta. Y aparte, las trabajadoras domésticas no solamente es discriminación étnica, sino gremial, ¿no? Y ahorita la compañía de Brasil nos mostró unas cifras que son muy claras. Entonces, en ese sentido, no vamos a poder librarnos de la segregación ocupacional por género para nuestras valoraciones, porque ya sabemos que el hecho de que a enfermería se le paga menos, a otras cosas que son actividades muy feminizadas en el mercado de trabajo y que tienen ahí un sesgo, ¿no? El otro día leía que porque son menos pesadas esas actividades que las que hacen los hombres. Bueno, yo quiero ver que alguien que cuide a alguien 24 horas a una persona discapacitada. Entonces, aquí es más que todo como viendo hacia el futuro, ¿no?, de revisar estos métodos, ¿no? Y yo, bueno, digo, es una propuesta, pero sí sobre todo me preocupa porque el sesgo al que estamos llegando es hablar que el valor del trabajo no remunerado es lo que va a cuentas satélites, es solo una parte, ¿no? La otra hay que, también se contabiliza y entonces poner la parte. Está perfecto lo que va a cuentas satélites, ¿no?, pero no es todo. Gracias. Gracias, Mercedes. Paz, tienes el piso. Gracias. Bueno, pues primero felicitar al panel. Realmente creo que, como bien decía Félix, hay una complementariedad en las presentaciones y están dadas algunas condiciones para pensar en toda la interrelación que estamos buscando cuando hablamos de pobreza y de medición de la pobreza. No es gratuito, ¿verdad?, que Andrea Paola haya hecho este recorrido, porque así lo conversamos, que era importante señalarlo, porque aquí intervienen muchas cosas que, pues por supuesto que están en construcción y en discusión,
Y no es algo nuevo, es algo que hemos estado trabajando a lo largo de todos estos años. Aquí, bueno, nuestra colega de UNICEF habló del trabajo que en algún momento Mónica Orozco hizo con ONU Mujeres, precisamente tratando de ver el contenido de la canasta básica, que no eran pantimedias precisamente, pero eran algunos básicos, ¿verdad? Así como se consideran algunos básicos en la canasta para asuntos de generación, acá pensábamos en género, y toda esta sofisticación que requiere la medición multidimensional, pero también el reto que implica la incorporación de género en una medición multidimensional, pues es algo que se tiene que ir avanzando en términos conceptuales, pero también en términos metodológicos y técnicos, y tener la información adecuada para hacer los ejercicios que estamos haciendo. En el pasado era impensable que pudiéramos siquiera plantearnos que la medición de la pobreza tuviera asuntos de déficit de tiempo cuando no teníamos información adecuada para ello. Entonces, creo que es muy importante y agradecemos mucho tener un ejemplo en el caso de Colombia, pero lo tenemos para muchos más países, de cómo ha sido el proceso de llegar hasta el punto donde está, por ejemplo, el caso de Colombia, y cuánta dificultad ha habido para poner en el centro de la discusión este tema que es fundamental para la medición de la pobreza. Y recordarlo es importante porque seguramente muchas y muchos de los presentes se preguntarán por qué la ley del cuidado en Colombia mandata, al mismo tiempo que el tema de políticas de cuidado, que se levante una encuesta de uso del tiempo y que se haga una cuenta satélite. Eso no lo vemos para otros temas que no sean de género, es algo que realmente tenemos que poner el ojo, porque aquí vino a un encuentro la entonces era senadora Cecilia López, y cuando escuchó toda una sesión dijo, bueno, ¿y por qué en mi país no estamos midiendo este tema? Y se fue a su país y con otras legisladoras impulsaron la ley. Sí es importante recalcarlo porque todavía necesitamos para muchos temas fortalecer el trabajo estadístico con esta normatividad y la institucionalidad que permite que sean estadísticas oficiales, que sean ejercicios también oficiales, que se lleven a cabo dentro de la institucionalidad, porque es lo que nos permite tener incidencia en política pública. Dicho esto, yo también quisiera, un poco ya para referirme en específico a las presentaciones, poner sobre la mesa algo que ha estado presente desde las discusiones desde hace mucho tiempo, y que es, por un lado, sí la revisión de la canasta en función del contenido de género que debe tener. Hay ejercicios que incluso fueron provocadores en su momento. Yo me acuerdo de haber estado sentada con Mónica Orozco diciendo, ¿y qué le pondríamos a la canasta? Que fuera así como muy confrontador, digamos, ¿no? Y bueno, hablábamos de estas cosas que… Ese es un aspecto. El otro aspecto es que, si ustedes se fijan, estamos teniendo intentos de incorporación del género en la medición multidimensional, porque es ahí donde tiene más cabida, pero todavía seguimos anclados, y eso lo platicábamos con Andrea Paola hace unos días en Colombia, tenemos anclado esta idea de que podemos redistribuir estadísticamente los ingresos al interior de los hogares. Es decir, seguimos trabajando con esta conceptualización de que consideramos un hogar pobre porque hemos considerado un pool de ingresos de los miembros del hogar. Es decir, el sesgo de género que las feministas se plantearon desde hace mucho tiempo todavía no está resuelto, porque estamos mirando todo a partir de los ingresos y no de otras formas de cómo se redistribuye
monetariamente eso que los individuos, las personas adquieren. Y esto que decía Félix, los derechos son individuales. Y de todas maneras, en toda la metodología, en algún punto recurrimos a la unidad hogar. ¿Por qué? Porque todavía tenemos dificultades metodológicas para hacerlo, ¿no? Pero yo lo quiero traer a colación porque es muy importante continuar bordando sobre las mediciones y no perder de vista que si ya de por sí es un reto la medición multidimensional de la pobreza, un reto adicional es que incorporarle el tema de género. Entonces, creo que es algo que nos plantea un desafío todavía enorme, es un gran paso ya tener ejercicios de medición de déficit de tiempo con distintas metodologías, es muy rico tener un abanico de metodologías sobre las cuales bordar y seguramente en las próximas reuniones vamos a estar trabajando mucho más sobre las herramientas específicas en donde podamos tener mayores beneficios técnicos o metodológicos para poder elegir las mejores opciones y perfilar armonización en las mediciones cuando tratamos el tema de género. Gracias. Gracias, Paz. Una más. Gisela Alonso, tienes el piso. Gracias. Muchas gracias. Espero que ya se me entienda un poquito mejor desde el punto de vista de la voz, que el otro día casi no se me oía. No, yo pienso, un poco que quería con la consideración de Adriana por lo siguiente. Cuando cogemos los objetivos de desarrollo sostenible, los 17 objetivos que hasta ahora se ha ido aprobando por la negociación intergubernamental, evidentemente en el tema pobreza no se hace explícito el problema de género como tal. Sin embargo, hay otros objetivos más vinculados al tema de educación, al tema de salud y demás, que sí se abre un poco en el problema de género. Yo no creo que esto se vaya a resolver a muy corto plazo, porque creo que además de que las excelentes presentaciones que han hecho las colegas con la experiencia de los países, nos damos cuenta de la complejidad a la hora de traducir lo que queremos decir con multidisciplinario, con transversalidad, con transferencias políticas públicas, o sea, todos los con que nos lleva el poder implementar esto. Ahora, a mí me parece que me gustaría la opinión de Adriana, porque si nosotros sacamos una agenda post-2015 hasta el año 30, sin una representación lo más objetiva posible del tema género, en los objetivos y sobre todo en el tema pobreza, que es por donde se empieza, pobreza y nutrición, desde Río se viene con esos aspectos, me parece que podemos no ir al paso que se requiere. Y no lo digo solamente por, esto tiene por supuesto expresiones regionales completamente diferentes. O sea, una situación en la región nuestra, otra situación en Asia, otra situación en África. Que después se van ajustando por la evolución de los precios. Entonces, el tema de incluir artículos así específicos que tengan que ver con el tema de género es bastante como lejano en este momento esa posibilidad, me parece a mí. También hay que decir que las canastas se construyen de acuerdo a los hábitos de consumo o pueden ser normativas y a veces también pueden ser una mezcla de las dos cosas. Se construyen las canastas, sobre todo las canastas básicas alimentarias, y se le pueden hacer ajustes normativos. Creo, no sé, yo si bien trabajo con los temas de pobreza, estoy lejos de ser una experta, digo, y creo que el trabajo sobre la parte no alimentaria de las canastas está muy atrás, digamos, ¿no? Más bien que se focaliza mucho el tema en el consumo alimentario, ¿tá? Entonces, o sea, si bien me parece súper interesante la inquietud, me parece que está lejos de poderse implementar y tomar en los procesos de construcción de las canastas.
El tema que plantea Paz sobre el tema del ingreso, realmente sí, es una preocupación. Muchas veces me he preguntado yo cómo hacer para que poder captar la distribución del ingreso en el hogar, y hasta ahora yo no he encontrado la forma, no he escuchado propuestas al respecto tampoco, no digo que no las haya, tal vez sí, yo no las desconozco, tal vez estaría bueno sí fomentar que se empiece a trabajar en ese sentido. Me aterra un poco la idea, como productora de estadísticas, me aterra un poco la idea porque captar el ingreso de por sí en forma correcta es un gran trabajo. Si además lo tenemos que captar, o sea, la distribución me asusta un poquito, ¿no? Pero es un desafío y que estaría bueno poder encararlo, porque sí, para el tema de género es algo muy importante. En cuanto a lo que plantea Gisela, yo no estoy en el proceso de construcción, digamos, de los objetivos, no participo, yo participo en el grupo de trabajo de la CEA, o sea que desconozco cómo se ha manejado el tema de género, en la perspectiva de género en cuanto a los indicadores o los objetivos de pobreza. Así que no, lamentablemente no te puedo dar respuesta a eso. Sí, obviamente considero que sería importante que estuviera presente la perspectiva de género en estos objetivos y en estas metas. Creo que no tengo más nada para decir. Muchas gracias, Adriana. Seguimos con Natalia. Solo un comentario. Pensando un poco con Sonia y con Paz, y lo que decía sobre qué hacer a partir de estos conocimientos para las políticas públicas. Yo creo que este conflicto entre individuo y familia se traduce porque tenemos las principales políticas sociales son familistas. En Brasil, la más importante es el Bolsa Familia. El nombre ya dice, las mujeres son las beneficiarias, pero no porque las mujeres son las más victimizadas por la pobreza. Se piensa las mujeres como las beneficiarias como una instrumentalización para que el ingreso sea mejor, no distribuido, gasto en la familia, para los hijos. Ahora, no sé si queremos políticas sociales individualizantes, pero individualizar las estadísticas para individualizar las políticas sociales es una pregunta. No sé. Gracias, Natalia. Paola. Bueno, tengo varias preguntas. Con respecto a la medición de la pobreza, nosotros tenemos una publicación, hacemos un ejercicio a partir de la encuesta de mercado laboral, donde tenemos la mejor captura del tema de ingresos. Con ella hacemos la medición de pobreza monetaria. Tenemos nuestra encuesta de calidad de vida, donde se han seleccionado pues, los indicadores de la pobreza multidimensional con la metodología de Oxford, y de allí calculamos la pobreza multidimensional. Luego, esta metodología, esta medición basada en la desarrollada por el Instituto Levy, que les presenté a grandes rasgos, la hacemos con base en la encuesta de uso del tiempo. De manera que es una diferencia, por ejemplo, metodológica con respecto a lo que veíamos ayer de México, donde había como un poco una combinación de ambas, dándole gradualidad a los grupos de pobres dentro de la sociedad. Entonces, bueno, digamos, son cosas separadas. Obviamente, pues, no sé si quieres especificidad sobre los componentes de la pobreza multidimensional, pues hay componentes generales de educación, de niñez y juventud, de trabajo, salud, condiciones de la vivienda. Otra característica que tenemos es que las mediciones de pobreza las trabajamos también en un marco intersectorial. Tenemos una mesa de expertos donde participan no solamente entidades de gobierno, sino también la academia. Y es en estas mesas, digamos, donde se hace como el trabajo conjunto de definición, de planeación, donde se presentan los resultados, donde se hacen los comités
digamos, de expertos, pero obviamente la medición es del DANE y toda la definición metodológica es del DANE. Sin embargo, contamos con estos espacios donde permanentemente estamos, digamos, involucrando a las otras oficinas de gobierno para que conozcan pues cómo va caminando la situación de la pobreza en Colombia. Por ejemplo, en el escenario, cuando les presentamos la medición de pobreza de tiempo, pues un poco quedan como reflexionando todos los que están en la parte de definición de políticas de pobreza, con el tema de las transferencias condicionadas, cuando se les explica un poco como el tema de los roles del género y pues un poco se hace, digamos, esta medición contribuye a hacer un ejercicio, digamos, de reflexión al interior de esas oficinas donde en algunos casos pues ni siquiera, digamos, tienen planeado incorporar estos temas en su planeación. Entonces es una forma, me parece que el ejercicio estadístico, desde el punto de vista de trabajarlo intersectorialmente, es una forma de llevar y de permear a más personas cada vez para pues, ver con diferentes lentes esa realidad, pues que debe ser más comprensiva en el sentido de incluir la perspectiva de las mujeres en el desarrollo de las políticas públicas. Con respecto a lo que decía Mercedes, bueno, ahí nosotros tuvimos muchísimas mesas de trabajo porque pues el trabajo en el DANE, si bien pues cada oficina, la Oficina de Cuentas Nacionales es quien realiza definitivamente la valoración, la oficina encargada de las encuestas es quien se encarga de tomar todas las decisiones metodológicas de la encuesta, siempre hay un trabajo, digamos, de grupo en ese sentido y reflexionamos mucho alrededor de lo que mencionabas de que sea trabajo no remunerado y esta perspectiva que tiene el ser de economía del cuidado. Nosotros en Cuentas Nacionales hacemos la medición de esa producción que está derivada de un trabajo no remunerado, producción agropecuaria, autoconstrucción, y eso está contenido en el marco central de las cuentas nacionales. De manera que lo que se identificó en esta cuenta satélite es exclusivamente las actividades de trabajo doméstico y de cuidado no remuneradas. O sea, en ese sentido, digamos, hay como no hay lugar a confusión desde el punto de vista de decir trabajo no remunerado en general. Como de pronto en otros ejercicios lo hemos visto, que se dice trabajo no remunerado, pero se hace la salvedad de que es el trabajo no remunerado, que solamente está por fuera del marco central de la contabilidad nacional. Entonces eso fue uno de los objetivos de un poco de bautizar la cuenta satélite de otra manera, y es que efectivamente lo que ella quiere ver es la economía del cuidado y no necesariamente todo el trabajo no remunerado, pues porque hay mucho trabajo no remunerado que incluso pues va a otras esferas del análisis. Entonces sí, esto sí es una característica que tuvimos súper presente todo el tiempo y por la cual decidimos denominar así, además un poco rindiendo honor a la ley de economía del cuidado, que la entendemos como un esfuerzo, digamos, no solo de las legisladoras, que seguramente fue un desafío allá terrible en el Congreso, pero también de la sociedad civil y de las organizaciones de mujeres que están, digamos, respaldándolas y que están promoviendo esos temas permanentemente y que todo el tiempo están, digamos, pero un poco presionándonos, pero comprometiéndonos también para ofrecerles buenos resultados en este sentido. Gracias, Paola. Yo complemento la respuesta de Natalia. En México hay un programa muy similar a Bolsa Familia, que originalmente se llamó Progresa, luego se llamó Oportunidades, ahora se llama Prospera. O sea, con cada gobierno cambia de nombre, pero en lo esencial sigue siendo lo mismo. Y tiene que ver con transferencias condicionadas en educación, salud, alimentación, para romper ciclos intergeneracionales de pobreza. Pero a lo que voy no es a todo este rollo.
A lo que voy es que la beneficiaria también es la mujer, y también no es porque en términos de discriminación o de pobreza esté peor, sino porque en parte se considera que es más responsable para cumplir con la condicionalidad de las transferencias. ¿Sí? Sí. Bueno, aquí termina esta ronda de preguntas. No sé si algunas se animan para otra ronda. Creo que todavía tenemos un poco de tiempo. Yo diría que podemos tomar 3 preguntas. Aquí hay una primera, allá atrás, Minerva, y acá, el OIT. Sí. Gracias. Por favor, identifíquense. Carmen Diana Deere, de la Universidad de Florida. Y quería hacer un comentario al comentario de Adriana, ¿no? Que al final habló de lo difícil de captar la redistribución del ingreso dentro del hogar. Y lo que quería señalar es que en bastantes estudios de casos se está haciendo eso relativamente bien, ¿no? Y creo que las investigaciones en África están en este tema mucho más avanzadas que las nuestras, ¿no? Pero muy fácilmente se podría añadir lo que yo considero como la pregunta clave en las encuestas de condiciones de vida. Y esa es en la sección, después que uno toma todo el ingreso de las personas, solamente preguntando qué porcentaje de su ingreso entrega a la olla común, ¿no? O para los gastos ordinarios del hogar. Y después haciendo lo mismo en el módulo de todos los otros ingresos de pensiones, etcétera, ¿no? Entonces, de ahí uno sí puede calcular y ver muy claramente, ¿no? el resultado que de muchos se habla, pero en América Latina no se ha comprobado bastante bien, ¿no? Que las mujeres son mucho más propicias de poner su salario entero o su ingreso entero a los gastos familiares, y que los hombres siempre guardan una parte para su consumo individual y solamente entregan una parte al gasto de la familia. Entonces creo que ya es tiempo, ¿no? Que vayamos así añadiendo por lo menos una preguntita, ¿no? Lo que es el empleo principal. Ya con esto nos daría una muy buena base, ¿no? Para poder confirmar esta hipótesis que ya se toma como conocido, pero de veras no ha sido así comprobado en el rigor que necesita. Muchas gracias. Muchas gracias. Allá atrás, Minerva, tienes la palabra. Gracias, Minerva del Riego de InMujeres. La pregunta es para Natalia y tiene que ver con la modificación de la Constitución para dar derechos o el derecho de trabajo decente a las personas que realizan trabajo doméstico. Y la pregunta va en 2 sentidos. La primera, sí, según recuerdo, esto tiene que ver con el convenio 189 de la OIT, la recomendación 201, que fue de 2011. Y a partir de eso, en América Latina, 3 países que son Uruguay, Brasil y Costa Rica lo han llevado a una reforma constitucional. La primera pregunta tiene que ver, ¿tienes o hay un listado de las leyes que se tienen que modificar después de incluir en la Constitución este derecho? El conjunto de leyes e instituciones que tienen que modificarse para ser operativa. Y la segunda tiene que ver con la generación de información sobre el impacto que puede tener en los niveles de pobreza este reconocimiento de los derechos y el otorgamiento de la seguridad social y de las personas que desarrollan trabajo doméstico. Gracias. Muchas gracias, Minerva. Y OIT, perdón, es que no me acuerdo. Que me hace nombre. gracia porque han sido varios paneles, como la… Sí. No sé si puedo aprovechar para responder desde mi puesto en la OIT a una parte de la pregunta que ha hecho la compañera, porque tiene que ver con el convenio 189 y su ratificación, y yo justamente trabajo ese tema en OIT. Sí. Adelante, por favor. Gracias.
en cada uno de los países, a la hora de ratificar el convenio, unos países lo hacen antes, otros después, otros a la par, se realiza un estudio que nosotros en OIT llamamos de armonización legislativa para saber qué legislación nacional es la que tiene que modificarse para que el convenio, que las disposiciones del convenio se apliquen de la manera oportuna una vez que se ratifique. Una vez que se ratifica, hay un periodo que se da a los países para que justamente vayan adaptando la legislación que necesiten. No es que es de un día para otro que tienen que cambiar todo. Por eso en algunos países el proceso de modificación de la legislación ha ido a la par que la promoción de ratificación del convenio, y el convenio incluso se ha ratificado antes. En el momento en que se ratifica, se convierte en obligatorio para los países cumplir con las disposiciones del convenio y, por tanto, reformar la legislación. Pero hay que hacer un estudio específico de cada uno de los países para saber realmente qué está pasando. Son muchos los países de América Latina que han ratificado el convenio, no son solo 3, no me quiero dejarme ninguno, pero son 7 o 8, Costa Rica, Nicaragua, Uruguay, Colombia, creo que Chile está a punto si no lo ha hecho ya, es decir, son bastantes, ¿no? De hecho es la región del mundo que más ratificaciones tiene de este convenio. Y efectivamente es un sector de la ocupación con muy pocos derechos a nivel legal incluso, y es lo que se intenta cambiar, y es muy complicado incorporarlos, por ejemplo, a la seguridad social. En algunos países todavía no tienen ni siquiera el derecho, y en eso es en lo que se está trabajando. Respecto a mi pregunta, que es muy corta y me disculpo por la ignorancia, yo se la podría hacer después a mi colega, pero quería hacerla un poco en plenaria, es hasta qué punto, por ejemplo, le pregunto a Colombia, lo comentaba con Costa Rica y dicen que ellos están empezando, cuando medimos en las encuestas de hogares, no en las encuestas de uso del tiempo, que obviamente sí se mide, pero en las encuestas de hogares, el tiempo de trabajo, se explora ese impacto que tiene en el tiempo de las mujeres y los hombres, pero por ejemplo las mujeres son mayoría en la economía informal, el número de horas que se dedica a la ocupación principal, a la actividad remunerada, y que se convierte en un factor importante también de pobreza de tiempo, porque no es solamente el tiempo que dedican al trabajo no remunerado, sino que para tener un ingreso de subsistencia necesitan trabajar todos los días de la semana un número de horas larguísimo, grandísimo, ¿no? De hecho, lo triste es que muchas mujeres de la economía informal, cuando se les pregunta por qué trabajan vendiendo lo que sea en la calle, me dicen porque me permite conciliar mejor el rol de mamá y el de trabajo. Si me llaman para una reunión de la escuela puedo ir, en fin. Pero al final esa flexibilidad, entre comillas, lo que supone es que tienen que trabajar todos los días muchas horas. Entonces, eso se ha trabajado mucho, el salario por hora en términos de productividad de la fuerza de trabajo y todo eso, pero me gustaría saber cómo se explora eso dentro de la medición multidimensional de la pobreza y en las encuestas de hogares. Gracias. Muchísimas gracias. Adriana, ¿quieres decir algo? Y en el mismo orden de la vez pasada. No, respecto al comentario que hacía Carmen, me parece excelente la propuesta, no sabía que se estaban incluyendo ese tipo de preguntas en otros lados. Yo lo veo y me parece que eso sirve para captar, digamos, una parte del problema, pero es más bien hacia lo que se pone en común que a cómo se distribuye después dentro del hogar. Porque ese mismo, pongámosle que la mujer pone el 100% de su salario, pero después, por ejemplo, ¿no? Se puede dedicar parte de ese salario a pagar una mejor educación para los hijos varones y no para las mujeres, por ejemplo. Y así es un ejemplo, digo, puede pasar con muchísimas cosas. Yo pensando más en esa parte de cómo, digamos, se distribuye la utilización de ese ingreso en el hogar, es que lo hallo bastante complicado de poder abordarlo. No digo que vaya a ser imposible, digo, creo que es algo que hay que explorar. Hay muchas cosas que hace muchos años las veíamos como imposibles y hoy son perfectamente posibles, y bueno, hay que pensar y hay que buscar los caminos, teniendo claro cuál es el objetivo, digamos, que queremos alcanzar. Pero gracias por el comentario. Natalia, por favor.
Sobre la reforma constitucional, yo creo que había en Congreso propuestas para modificar la Constitución, pero las propuestas no caminaban. Ahora yo creo que a partir de la resolución de la OIT, ha ido un contexto internacional favorable a la aprobación. No sé si se ocurrió una relación directa. Brasil ratificó la resolución, el Congreso tuvo que aprobar, pero hay una relación, sin duda. Sobre el impacto sobre la pobreza, yo creo que no podemos ver la gráfica, pero los ingresos de las trabajadoras domésticas suben, aumentan más que los ingresos de las otras categorías de trabajadores en los últimos años. Un poco tiene a ver con pero viene de antes de la enmienda constitucional, pero después de la enmienda continúa a subir. Pero las trabajadoras más bien remuneradas son las que son formalizadas. Y como yo mostré, son solo 28%. Estas reciben casi 80% más que las otras. Ahora, yo creo que el impacto mayor sobre la pobreza no sería debido al reconocimiento de derechos, pero al aumento de la formalización. Porque hay un importante grupo de trabajadoras domésticas que no son formalizadas, no reciben sequer el salario mínimo, e são as trabalhadoras pobres. Há grupo pequeno de trabalhadoras domésticas que já são consideradas classe média, na nova classe média, muito controversa de Brasil, pero a maioria são não formalizadas, bajos salários e estão na pobreza. Bueno, con respecto al tiempo total de trabajo, que sería lo que te entiendo que quieres ver, si bien mientras no tuvimos encuesta uso del tiempo, este indicador lo calculamos con los datos del módulo. Una vez que llegó la encuesta de uso del tiempo, pues digamos, si bien los resultados no son muy distintos, pero digamos que ahí la encuesta tiene la prioridad. Entonces, pues ya tenemos los referentes con respecto a la encuesta y son parte de los indicadores que se publican en los boletines. Pues dado que en algunos escenarios hemos presentado resultados, pues no quise como ser repetitiva en algunos de esos, pero sí es uno de los indicadores que sobre los que se hace énfasis en las publicaciones y que la encuesta permite calcular. Además de lo que ya calculaba el módulo. Entonces, en ese sentido, pues sí es algo que está contemplado en la encuesta, tanto en el módulo como en la de uso del tiempo. Y respecto a la medición de la pobreza, pues la carga total de trabajo es el tiempo total de trabajo es uno de los condicionantes y los determinantes de los déficits de tiempo diferenciales al interior del hogar. Entonces, pues también en este sentido está contemplada, digamos, la dimensión completa del trabajo en la producción estadística. Muchas gracias, Paola. Bueno, 3 comentarios breves para terminar. Lo primero, Natalia, más que portuñol, fue castellano y muy buen castellano. Digo, no subestimes tu capacidad de hablar el castellano, ¿no? Lo segundo, pues simplemente reflexionar. Hace 30 años no teníamos encuestas de ingreso-gasto sistemáticas, digo, sí había algunos esfuerzos, digo, no me dejará mentir Mercedes, muchas personas, Maquena, pero digamos que sustentadas en metadatos, sistemáticas, pues no había nada de eso, no se diga encuestas de uso del tiempo. Y vean todo lo que ha ocurrido a raíz de estas mediciones en términos de política pública. Una serie de programas que hubieran sido imposibles de diseñar si no se hubiera contado con esta información, reivindicando un poco el tema del encuentro que es la estadística, ¿no? Y eso me hace ser muy optimista que va a avanzar bien y rápido lo de la visión multidimensional, lo del costo de oportunidad del tiempo, y seguramente estoy muy optimista de que esto va a incidir
en el proceso de diseño e instrumentación de política pública, de política social de combate a la pobreza en los distintos países de la región y pues de otras regiones también. Pues quisiera que les demos un gran aplauso a las presentadoras. Y simplemente agradecer al auditorio por la generosidad de su tiempo y pues nos vemos pronto.